Buenos días de nuevo. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno poder estar con ustedes. Quiero contarles algo que está sucediendo y es algo que no es nuevo. De pronto ustedes lo han visto y es el ataque a la palabra de Dios. El ataque a la palabra de Dios lo estamos viendo a diario. Lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en los periódicos, lo estamos escuchando en la radio, lo estamos escuchando entre nosotros mismos, lo estamos escuchando en nuestros lugares de trabajo. A diario la palabra de Dios está siendo atacada. No hay día que no pase, no solamente en nuestras casas, en nuestros trabajos, en esta ciudad, en el mundo entero. No hay un solo día que no pase sin que nosotros escuchemos que la palabra de Dios es atacada. Y ese ataque tiene un propósito, es el asalto a la verdad. El ataque simplemente lo único que quiere hacer es distorsionar, diluir la verdad de la palabra de Dios. Es lo único. Todo ataque tiene un propósito y el propósito de ese ataque es decir que la palabra de Dios no es cierta. El problema de esto es que el ataque está teniendo frutos. Unas encuestas de hace unos pocos días acá en Estados Unidos dijeron que aproximadamente el 67% de las personas de este país, las personas adultas, es decir, casi 7 de cada 10 personas están considerando que no hay verdad absoluta. Es decir, que no hay blancos y negros, sino que simplemente todo es relativo, como el viento. Que lo que es verdad para usted quizás no es verdad para mí. Que simplemente lo que dice Dios puede variar de acuerdo a las condiciones. Imagínense, aproximadamente 7 de cada 10 personas en este país están pensando eso. Sorprendente el número, ¿verdad? Peor aún. Aproximadamente la mitad de las personas que dicen ser cristianas, que dicen seguir a Cristo, aproximadamente la mitad, 50% de los que están en las iglesias como estas, de los cristianos que estamos en las iglesias, están pensando que la verdad es relativa, que no hay absoluto. Nosotros mismos dentro de la iglesia, algunas personas están pensando eso. Sorprendente. Y lo que pasa con esto es que la verdad es una línea muy delgada, es una línea que está trazada a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la Biblia. Lo que pasa es que a la izquierda está el liberalismo, el relativismo, todo está tranquilo, no pasa nada, podemos ir y venir, no hay ningún problema con eso. Y al otro lado, a la derecha, está el extremismo, el legalismo, ese círculo de leyes que a veces ponemos alrededor de la Biblia o alrededor de lo que dice Dios, para que ni siquiera lleguemos a donde está la verdadera ley de Dios. Algo muy parecido a lo que hicieron los judíos anteriormente, pero en un círculo de reglas, un círculo de leyes que encerraran a las leyes para que no fueran tocadas. Y lo que pasa es que los dos extremos están malos. Cualquiera de estos dos extremos, a izquierda o a derecha, está malo y está perjudicando. Este asalto a la verdad no es nada nuevo. No es nada que nosotros estemos viendo hoy porque tenemos internet, porque los medios de comunicación han mejorado muchísimo, porque ahora ya sabemos inmediatamente qué está pasando en cualquier otro lugar del planeta sin tener que movernos. No, esto no es nada nuevo. Esto fue la táctica original usada por Satanás para cuestionar la palabra de Dios y así minar la verdad de Dios. Sí, seguramente ustedes han escuchado que Satanás es el padre de la mentira, que solamente vino a robar, a matar y a destruir. Si vamos más o menos unos 2000 años atrás, cuando le estaban entregando a Cristo, a Pilato, para que él lo juzgara y para que él mismo le diera muerte y lo crucificara, Pilato estuvo hablando unas cortas palabras con Jesús acerca de la verdad. Y resumiendo el asunto, Jesús simplemente le dijo, yo soy la verdad. Con pocas palabras, así como lo estaba expresando Jesús. Pero al parecer Pilato ya estaba cansado de todas las ideas griegas y de todas las ideas que tenían acerca de la verdad, que no había verdad absoluta y que si la había era inalcanzable. Entonces aprovechó que tenía a este hombre al lado, a Jesús, que decía ser el Hijo de Dios, y le preguntó acerca de la verdad. Y Jesús pues simplemente le dijo, yo soy la verdad. Así de sencillo. El expresidente Lincoln usó una parábola, usó una ilustración para mostrar ante un grupo de personas la ilustración acerca de la verdad. Y entonces les preguntó, si tienes una oveja y a su cola le llamas pata, ¿cuántas patas tiene? Entonces todos contestaron 5. Y Lincoln les dijo, no, el hecho de que ustedes llamen a la cola pata, no la hace pata, sigue siendo cola, así ustedes la llamen pata. Dios nos dio un libro y dijo exactamente lo que quería decir.
La Biblia es exactamente la verdad y nada más que la verdad. Y aunque lo hemos escuchado, y a veces nos gusta y a veces no nos gusta, y así lo neguemos, la Biblia es infalible. Punto. Es la palabra de Dios. Hay varios versículos y no vamos a ir sobre todos ellos, pero tenemos por lo menos 3 ejemplos. En Apocalipsis, cuando Dios, el Espíritu, le dio la revelación a Juan, que estaba preso en Patmos, le dijo que la revelación quedaba sellada, toda profecía quedaba sellada. Nadie más ni le podía quitar ni le podía poner. Y el que le quitara o le pusiera la palabra de Dios iba a tenerse las consecuencias. En Juan, en uno de los evangelios, el 4.º evangelio, dice que la escritura no puede ser violada. Simplemente es la palabra de Dios, es la ley de Dios y no puede ser violada. También en una de las cartas enviadas por Pedro, dice que no hay interpretación privada, simplemente es clara. Lo que dice la Biblia es eso y punto. Y la única intención que tiene es la misma intención que tenía el escritor de esa carta o de ese libro al destinatario, al que le iba a recibir. No hay interpretación privada hoy en día, ni la hubo en aquel entonces. No significa que yo abra la Biblia hoy y yo diga, Dios me está diciendo esto a través de estas palabras. No. Ojo con esto, porque prendemos el televisor y muchas veces encontramos personas, algunos se hacen llamar predicadores, otros pastores, algunos hasta apóstoles, y dicen, Dios me reveló que tal cosa en esta palabra. Dios ya reveló lo que tenía que revelar, está escrito y así quedó. Entonces, simplemente, sin tener que saber mucho de la Biblia, sin tener que conocer mucho de Dios, sin tener que ser maestros en teología, simplemente si escuchamos algo de que Dios reveló algo a través de la Escritura, personalmente, en privado, simplemente no es así. Está mintiendo. ¿Por qué? Porque la palabra en más de una ocasión nos está diciendo que nadie quita y nadie pone y que no hay revelación privada. Otra cosa importante que nosotros necesitamos saber es que en el escrito original de la Biblia, hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento, no hay errores. Hoy en día tenemos traducciones, hoy en día tenemos interpretaciones de acuerdo al lenguaje que estamos viviendo. Hoy en día tenemos algo que está parafraseando, Biblias que parafrasean lo que en aquel entonces se dijo, para que sea más fácil de entender hoy para nosotros. Pero la Biblia en su idioma original no tiene errores. En el primer evangelio del Nuevo Testamento, en Mateo, que era un judío bien consagrado a los marcos de la ley, por así decirlo, muestra que Dios preserva su palabra. Es decir, Dios no cambia. Dios dijo y es. Dios dijo se hace y así se hacía. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así lo sepamos de memoria, así tengamos una frase como frase muy trillada, simplemente es así. El mismo Jesús dijo que la palabra es verdad. Jesús le dice al Padre que lo santifique en la verdad, porque la palabra del Padre es verdad. Simplemente el mismo Jesús nos estaba mostrando que la palabra de su Padre, que la palabra de Él mismo, de Dios, era verdad. No hay cuestionamiento alguno en cuanto a eso. Si usted trajo su Biblia, lo quiero invitar a que revisemos un pasaje en Génesis. Aquí va a aparecer también atrás. Génesis, el primer libro de la Biblia, fácil de encontrar. El primer libro, vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Ojo con este relato y los quiero invitar también para que cuando estén en casa puedan ir hacia atrás y revisar un poquito lo que estaba pasando antes y de lo que pasó después. Tenemos aquí una conversación y hay unos asuntos bien delicados a los que necesitamos prestarles atención. Entonces, concentrados aquí. Voy a leer un poco de esta parte, esta es la Biblia de las Américas. Si usted tiene alguna otra Biblia en la casa también va a encontrar algo aquí muy parecido, pero de acuerdo con la traducción, de pronto algunas palabras un poco distintas. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió.
El primer punto que necesitamos nosotros ver acá es que hay un disfraz muy sutil. Si usted tiene su hoja de apuntes, ese es el primer punto. Tenemos un disfraz muy sutil. Miren, acerca de quién era la serpiente, los evangélicos, los cristianos, compartimos más o menos dos visiones. Y la primera dice, sí, era un animal, una serpiente como tal, una serpiente que recibió condenación después, entonces se refiere a un animal que habló. ¿Un animal que habló? Sí, un animal que habló. Más adelante vemos que el burro de Balaam le habló también. No es algo nuevo. Bueno, de pronto nuevo aquí en Génesis, pero no es algo de lo que nos tengamos que sorprender, porque más adelante vemos un ejemplo. Y el mismo Dios la condenó. Dios juzgó a una serpiente en este caso. El segundo punto de vista sostiene que era Satanás, descrito aquí como serpiente. Y también es un punto de vista válido. Algo aquí que nosotros tenemos que ver es que la mujer no muestra sorpresa cuando estaba conversando con la serpiente. No se asustó, no se sorprendió, simplemente siguió la conversación. Otro punto aquí, la palabra astucia. La palabra astucia significa así, que es un vivo, que es un ágil, pero para el mal. Una persona astuta es una persona con habilidad para ejercer el mal, para hacer el mal, y eso era precisamente lo que estaba haciendo Satanás aquí. Entonces Eva no se muestra sorprendida, no muestra ningún temor, no muestra ningún miedo. Mientras que lo primero que muestra la serpiente es la tentación. Lo primero que hace Satanás es sembrar la semilla de la duda en la mente de Eva. No la tocó, no la forzó, simplemente lo único que estaba haciendo era sembrar una semilla en la mente. Satanás centra la atención de Eva en la prohibición de Dios. Y luego Satanás sugiere que Dios no quiere para ellos lo que realmente es bueno, sino que de algún modo lo esconde. Entonces, primero pone en duda la palabra de Dios. Segundo, posiblemente eso es mentira. Y tercero, es mentira porque podrías hasta llegar a ser como Él, a conocer el bien y el mal. ¿Vamos hasta ahí? El segundo punto que ustedes tienen en su hoja es una decepción satánica. Y van a encontrar aquí en este relato por qué va a ser una decepción. Primero, Dios revela su carácter a través de su palabra. Cuando no retenemos la palabra de Dios en forma precisa, el resultado es un concepto distorsionado de Dios. Y esto fue lo que llevó a Eva a dudar de la bondad de Dios. Si se fijan en el relato de lo que contestó Eva aquí y se fijan en lo que había dicho Dios antes a Adán, van a encontrar por lo menos tres cosas distintas. Y algunos nos reímos o hacemos broma con esto y decimos el primer chisme de la historia. Sí, el primer chisme de la historia. Porque a Adán le fue dicho una cosa por parte de Dios. Y luego Eva, cuando estaba en la conversación con Satanás, le añadió una cosa y por ahí distorsionó otras dos. Tienen que leerlo bien, tienen que ir detenidamente, pero simplemente para resumir en este sermón, lo único que estamos viendo es la distorsión de la palabra de Dios. Y aparte de eso, el ataque a la palabra de Dios diciendo que era mentira. El hecho de ella haber distorsionado la palabra de Dios, el hecho de ella haber cambiado cosas, el hecho de haberle aumentado a la palabra de Dios, la puso en una situación vulnerable. Vulnerable para las sugerencias de Satanás porque ella misma había distorsionado la palabra y ella tocó la palabra de Dios. El Dios del que Eva y la serpiente están hablando, según nos muestra aquí en estos 6 versículos, lo muestra como un Dios malévolo, un Dios que oculta secretos y un Dios que anda siempre poniendo restricciones al ser humano. Una tendencia natural que nosotros tenemos como seres humanos, cuando no entendemos o no recordamos algo de la palabra de Dios, es que tratamos de hacerla más grande, tratamos de hacerla más restrictiva. Y eso es una tendencia de Eva y es una tendencia de nosotros hoy en día. Simplemente agrandar las cosas. Cuando la desconocemos, la aumentamos. Y si ustedes se fijan en cuestiones de la Biblia, donde hay silencio, donde no hay cosas escritas, donde no hay cosas reveladas, es de donde más especulamos. Yo pienso que tal cosa, y sale otro teólogo, yo creo que tal otra, no, yo creo que tal otra, simplemente si no está, no lo sabemos. Hay libros de historia a los que nos podemos referir de aquel entonces, de un par de historiadores que se tomaron la molestia de escribir lo que estaba pasando con el pueblo judío, y eso nos ayuda a entender un poco más la cultura judía, nos ayuda a entender un poco más el entorno en el que estaba viviendo Cristo, pero aparte de eso, si la Biblia no lo dice, y punto. No hay ninguna otra revelación, no necesitamos seguir buscándola.
El primer paso de la tentación fue poner duda en la mente de Eva, ¿verdad? Y el segundo paso de la tentación de Satanás fue negar la veracidad de la palabra de Dios. Al negarla, él imputa motivos de Dios para que nada de lo que él es concuerde con la verdad, con el verdadero carácter de Dios. La motivación verdadera de Dios es el bienestar del hombre, no el mal. Pero lo que dice la serpiente es que Dios quería su propio bienestar a costillas del sufrimiento del hombre. Vamos con el tercer punto. Un deseo egoísta. Después de haber sucumbido con la tentación, lo que hace Eva es desobedecer la voluntad de Dios. Mientras que la serpiente dio los primeros pasos, ella dejó que los deseos naturales, que los deseos normales de Eva la llevaran a caer en su trampa. Simplemente puso la semilla y dejó que el ser humano andara. Seguramente ustedes han escuchado algo que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. En Colombia tenemos ese dicho. Y el diablo no está usando herramientas nuevas hoy en día. El diablo no está intentando engañar de otra manera distinta. El diablo ya conoce al ser humano. No está en todos lados. No lo sabe todo y no lo puede todo. Pero conoce al ser humano y ya sabe de qué lado cojea. Lo primero que hizo con Eva fue poner semilla de tentación. Y luego dejó que andara ella como ser humano. Porque simplemente puso duda en la mente. Y los pies de Eva se movieron a hacer lo que le habían dicho que no hiciera. Ojo con este punto con Eva. En vez de ella haber escuchado a la serpiente, ella debía haberle dicho lo que Dios había dicho, lo que Dios realmente les había dicho, así como cuando Jesús fue tentado. Si recuerdan los relatos en el Nuevo Testamento, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Jesús fue llevado por Satanás y fue tentado. En las 3 tentaciones de Satanás a Jesús le respondió con 3 versículos del Antiguo Testamento. La palabra, no se puso al tú con tú. El diablo ya está derrotado, ahí no hay nada que hacer. Simplemente le recordó lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. Simplemente le recordó la palabra de Dios. Y eso mismo fue lo que vio haber hecho Eva. Sí, todavía no tenían las escrituras en ese momento, todavía no conocían mucho, pero ella sabía exactamente lo que le había dicho Jesús, lo que le había dicho Dios. Y con lo que le había dicho Dios, con eso debió conservarse y con eso debió quedarse en el lugar en el que estaba. Pero Eva vio que el árbol era bueno para comer. Y eso fue un intenso deseo del cuerpo. Segundo, Eva vio algo que era un deleite para sus ojos. El deseo de tener algo aparte de la voluntad de Dios. Tercero, Eva deseó algo que le haría sabia. El orgullo de la vida, el deseo de ser algo aparte de la voluntad de Dios. Eva vio, Eva deseó y Eva fue y tomó el fruto. Creyendo las mentiras de la serpiente y simplemente ignorando lo que le había dicho Dios. Y de paso diciendo, lo que tú dijiste, Dios, es mentira. Dios siempre ha querido que el ser humano tenga una buena relación con Él. Dios siempre ha querido estar del lado del ser humano y que confíe en su palabra. Y no es que sea una guerra entre Dios y el ser humano. Lo que pasa es que su voluntad para nosotros siempre resultará en bendiciones. Sin embargo, Satanás siempre nos ha urgido a tener experiencias que nos convencerán de que podemos tener aún mayores beneficios. Y realmente nosotros en Cristo, nosotros en Dios, tenemos simplemente lo que necesitamos. Vamos con el cuarto punto. Una decisión muy importante. Los ataques de hoy en día no han cambiado. Básicamente estamos expuestos a diario a sustitutos de la palabra de Dios, que se muestran como algo suave, algo sutil, algo inofensivo. Fíjense en esto. Cuando llegan los ataques a la palabra de Dios, no llegan con fuego, no llegan con armas, llegan sutilmente. Así como llegó Satanás, así como llegó la serpiente al huerto de Edén, con confianza, sin atacar. Y simplemente expuso su punto
con que Dios te ha dicho. Sí, sí me dijo. Lo que pasa es que Él no quiere que comas de ese fruto, porque entonces van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Pero si comes, vas a ser como Él. Hoy en día esos ataques siguen. No es nada nuevo. Estamos hablando más o menos de un asunto que sucedió hace como unos 6,000 años. Hoy en día nada ha cambiado. La sutileza sigue. Cuando tendemos a los llamados coquetos de nuestros deseos, es cuando le decimos a Dios que no creemos en su palabra. Pero que sí creemos en Él. Pero que a veces no nos importa lo que Él crea, lo que Él diga. La lucha en esta parte no es de si Dios existe o si Dios no existe. Simplemente Dios es. Y eso más o menos lo tenemos claro en este lado del planeta. El problema es la palabra de Dios. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo que es verdad para ti de pronto no es para mí, porque venimos de otro país y allá vemos las cosas distintas. De acuerdo a mis situaciones, todo es relativo y todo es blanco, todo es gris, y pues de acuerdo a la situación en la que yo esté, pues de acuerdo a ese gris me siento y me acomodo. No. O es blanco o es negro. Dice Jesús, o estás conmigo o estás contra mí. No hay agua tibia aquí. No hay grises. No hay relativismo. Simplemente Dios es. Y la palabra de Dios, por más que la ataquen a diario, sigue siendo la palabra de Dios. La humanidad entera se puede cansar aquí de luchar contra la palabra de Dios, y Dios va a seguir allá sentado en su trono, viendo cómo nosotros acá discutimos, vamos y venimos aquí pensando que nosotros vamos a poder tener la solución de la vida, y estamos equivocados. Se nos va a acabar la fuerza, se nos van a acabar las generaciones y nosotros vamos a seguir aquí. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Confía usted en la palabra de Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Cree usted que lo que Dios dice es cierto? No me responda. Mire, lo voy a invitar a que incline su rostro. Cierre sus ojos. Olvidémonos de las estadísticas del 67% que vimos al principio de la predicación. Olvidémonos del 50% de los que estamos en las iglesias y que la mitad dice que no cree que la palabra de Dios sea verdad. ¿Qué tal si empezamos a ver las estadísticas de nuestro corazón? ¿Qué tal si cada uno de nosotros simplemente empieza a sacar cuentas? Sin el que está al lado, sin las estadísticas, sin el que está hablando aquí al frente. Simplemente con su corazón. ¿Le cree a Dios? ¿Cree que lo que Dios dice es verdad? Algo bien importante aquí, antes de que usted siga haciendo esa matemática en su corazón: no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Y si no conocemos a Dios, no hay cómo confiar. Simplemente no hay cómo seguir la vida. Quizás hemos tenido una mente cerrada, posiblemente por miedo, por orgullo, por rabia de algo que nos haya pasado. Tenemos esa mente cerrada y no queremos simplemente confiar en el Creador. Quizá tenemos una mente muy superficial y decimos, sí creo que hay un Dios. Sí creo que Dios existe, que tiene que haber una fuerza natural que puso todo junto y estamos hoy en día aquí. Pero simplemente no le creo, pues no lo he visto, no lo siento en mí, no. Yo creo en un Dios, pero no. De pronto tenemos esa mente superficial.
O quizá tenemos una mente muy ocupada. 1, 2, 3 trabajos, esposa, hijos, problemas en nuestro país de origen, y no tenemos tiempo para Dios. Y pues si no lo conozco, pues no tengo cómo confiar en Él. O simplemente tengo una mente abierta. Pero aparte de tener una mente abierta, tengo un corazón dispuesto. Yo no sé si usted está aquí por primera vez. Yo no sé si es primera vez que usted está escuchando algo como esto. Yo no sé si de pronto usted lleve 20, 30, 40 años a los pies de Cristo. Yo no lo conozco. Pero usted sí sabe qué ha hecho y qué no ha hecho. Y usted sabe en qué punto de su relación está con Dios. Yo no sé si antes de eso usted creía que la palabra de Dios era verdad o no. Pero usted hoy en día aquí está por algo. No hay coincidencias. En Dios solo hay propósitos. Yo no sé qué tipo de mente tenga usted. Si tiene una mente cerrada, si tiene una mente superficial, si tiene una mente ocupada con todas las cosas del mundo. Pero yo sí lo quiero invitar a que tenga una mente abierta. Y que aparte de que tenga su mente abierta, como le dije, tenga un corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto para que se arrepienta. Para que escuche a Dios. Para que de pronto pare de escuchar a esos predicadores que ha venido escuchando en la televisión, donde muchos tienen unas malas intenciones, donde predican simplemente un evangelio de prosperidad. Y si los voltean a ver por atrás, los más prósperos son ellos, con todo lo que este millón de personas aquí le está dando a diario a ellos. De pronto hemos comprado muchas cosas de esas que venden, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir felices por un tiempo. De pronto hemos practicado aquel tipo de brujería, pero es una brujería blanca, entonces me hace sentir bien. Y respiro profundo y me siento bien por un tiempo. De pronto hemos escuchado un evangelio light, donde no se habla nada de pecado, donde simplemente es una buena relación con el Creador y gloria a Dios, todo está bien. De pronto hemos dado tumbos y tumbos por una y otra iglesia, por una y otra religión. De pronto venimos cayéndonos más y más para abajo en la vida con todas las cosas que hacemos y con todos los problemas que tenemos. La única invitación que tiene Dios para nosotros hoy en día es a que creamos en su palabra, porque su palabra es verdad. Y tuvo la disposición de enviar a su Hijo para que fuera muerto y pagara con su sangre por nuestros pecados. Su propio Hijo, su propia carne, por los pecados de otros, por los pecados de nosotros. Sí, por los pecados suyos y por los míos también. Pero una sangre tan poderosa que puede cubrir esa multitud de pecados. Si usted cree creerle a Dios por primera vez, si de pronto usted ha estado dentro de la iglesia o dentro del mismo cristianismo, pero tenía la duda y como que no le creía mucho a Dios, yo le quiero invitar a que de hoy en adelante crea que la palabra de Dios es verdad, que lo que dice Jesús es verdad y que lo que dice Él, así se hace. Si usted quiere dar este paso de fe, yo lo quiero invitar a que ore conmigo. Ahí en donde está, con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados, con esa mente abierta, para que no seamos más parte de las estadísticas. Padre, Señor Todopoderoso, eres tú el Creador, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el eterno, Padre, y no hay nadie más como tú, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces hemos escuchado a la serpiente, Padre, y que aparte que la hemos escuchado, mi Señor, nosotros mismos por voluntad propia hemos dado pasos, mi Señor, al pecado. Confieso, Padre Santo, mi Señor, que he caído.
Papá, pero acá estoy con esta mente abierta, mi Señor, porque te conozco y te estoy empezando a conocer y sé que tú eres fiel y verdadero, Padre. Que tú tienes poder y autoridad sobre la vida y la muerte, Padre. Que no hay ningún otro Dios, que no hay ninguna otra buena fuerza, Padre Santo, acá en este universo que me pueda sostener, si no es tu mano poderosa, Padre. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, me arrepiento de mis pecados y reconozco que Cristo, tu Hijo, tu único Hijo, Padre, es el único camino para llegar a ti, Padre. Reconozco, Padre Santo, que ninguna de las otras cosas que yo he hecho para llegar a ti han sido buenas, Padre. Solamente tú, Señor, me puedes recibir. Y a ti te doy las gracias, Padre, porque me permites llamarte Padre y tú me llamas Hijo cuando me arrepiento de mis pecados. Te agradezco por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te agradezco por haber permitido que lo traspasaran, Padre, y que su sangre fuera derramada para cubrir mis pecados. Señor, desde hoy quiero vivir una vida nueva. Desde hoy quiero nacer de nuevo, Padre. Quiero ser un nuevo ser, papá. Tú dices que te olvidas de mis pecados y los arrojas al fondo del mar. Dame la fuerza también a mí, Padre, para que yo también me perdone y olvide mis pecados y comience una nueva vida, Padre. En nombre de Cristo Jesús, papá, te alabamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, por cada persona que está aquí hoy, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por corazones convertidos, Padre. Te damos gracias por corazones que tú tocas con fuego. Y te rogamos, Espíritu Santo, que mores en nuestras vidas, como dice tu palabra, Padre. Te alabamos, Rey, y te bendecimos porque tú eres el único, Señor, porque tú eres el misericordioso, Padre. Y a ti sea toda la honra y la gloria, por siempre y para siempre, Señor. Amén.